este canal. Yo soy Luis Antonio y vengo a hablar con mi voz sincera, sin disfraz. De lo que otros callan, yo lo voy a gritar. Aquí levanto mi voz, no me callo ya no más. Contra corruptos y traidores, opositores que arruinaron la paz. Soy del pueblo, soy real, un ciudadano común y leal, patriota de sangre y corazón, defiendo a México con mi pasión. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si con Claudia va tu voz. Aquí luchamos con honor, esta trinchera no se rinde, no señor. Comparto el grito de transformación, no mentir, no robar ni traicionar. Son los principios que yo elegí, son la bandera que defendí. Acompáñame a crecer, tu apoyo me da poder. Con cada like, con cada clic, este canal se vuelve más fuerte aquí. Activa la campanita de notificaciones, comparte la verdad, suscríbete, apóyame y vamos a avanzar. Tu fuerza me impulsa, tu fe me empuja. El pueblo unido no se derrumba. Sígueme si estás con Obrador, sígueme si Claudia es tu motor. Aquí es tu lugar, tu voz, tu rincón. Es tiempo de hablar sin pedir Antonio, bienvenido a mi canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de este canal y como siempre es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente lunes. ¿Qué tal? Me encanta el intro. Ahorita lo acabo de ver nuevamente y me encanta. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les parece? Me gustó bastante cómo quedó. Y bueno, hoy lunes ya 11 de agosto. Pues hay varias noticias que se han estado dando. Quiero hablar el día de hoy. Quiero también que me acompañen en lo que les voy a comentar acerca de esta noticia. Se ha difundido bastante un video de una senadora que es suplente por parte de Morena. Se ha hecho muy viral este video debido a que la detuvieron allá en Oaxaca en un presunto estado de ebriedad, pero pues ¿qué creen? Que utilizó su fuero para evitar que pues la revisaran en este operativo de alcoholímetro. Hoy, bueno, se hizo viral hoy lunes 11 de agosto, pero esto sucedió ayer por la noche. Todo este video se ha hecho bastante viral ahí en las redes sociales, que pues sí me llamó bastante la atención cómo esta senadora de Morena pues utilizó, prácticamente charoleó, como dicen comúnmente, utilizó su fuero para evadir este alcoholímetro ahí en Oaxaca. Y este es el video que quiero mostrarles de esta senadora, supuestamente senadora que es suplente. Se llama Noemí Natalie Viridiana Chávez García por Morena. ahí pues se ve, ahorita les voy a mostrar todo este video cómo argumenta, pero bueno, supuestamente ella dice que no andaba borracha, pero pues ahí utiliza su fuero para evadir todo esto. Se me hizo bastante pésimo cómo pues ciertos políticos utilizan, es como una situación también de prepotencia, que utilizan su fuero precisamente para evadir este tipo de situaciones, o como en este caso un operativo de alcoholímetro. Vamos a ver el video para ponerlos en contexto. El nombre de mi propietaria y venía el nombre mío.
Yo gané por votos y soy suplente de senadora. Sí, yo entiendo que Entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden. Vengamos pedos, no vengamos pedos, no pueden hacerlo, porque somos senadores. Yo te estoy diciendo, si no les guste, no les guste, vengamos como vengamos, gente que tenemos fuera, hasta cierto. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora. O sea, al fin de cuentas soy senadora. Y a mí me votaron. O sea, venía el nombre de mi propietario. ¿Cómo ven que dice soy senadora, por mí votaron, aunque sea suplente? Pero a ver cómo le hacen. Muy pésimo. ¿Cómo ven, amigos y amigas? Yo quiero que me dejen sus comentarios, su opinión. Si quise hablar de este tema, hay otros temas que más adelante también voy a hacer otros videos, que por cierto los invito a que sigan checando mis demás videos, que los sigan viendo constantemente. Esta semana estuve transmitiendo la conferencia mañanera también por las mañanas, entonces los invito a que chequen mis demás videos. Pero sí quise hablar de este tema porque ahorita hay un tema con los líderes de Morena. Yo siento que se están pasando, se están extralimitando. Lo vimos recientemente con el video también que hice acerca de los viajes de varios líderes morenistas, donde los han cachado que se han ido al extranjero allá a hacer el derroche, aunque sea con su dinero, pero es algo que se ve mal a todas luces, que al final de cuentas el pueblo se los va a reprochar en algún momento. Pero ahora sale esta senadora por Morena que, como les digo, aunque sea suplente, pues ella argumenta que fue electa para vida, pues de tener este fuero que le da la Constitución y que eso la exenta totalmente de cualquier revisión. A mí en lo personal me parece pésimo, me parece terrible que este tipo de políticos pues esté utilizando su puesto para evadir de alguna forma también la ley, las leyes. Tengo entendido que ellos tienen también responsabilidad civil, entonces en algún momento la pueden demandar por la vía civil a esta senadora por también hacer uso indebido de su puesto. Pero bueno, ya me dejarán ustedes sus comentarios, qué opinan de todo esto. Ella opina que al parecer pues su fuero, que supuestamente debe de ser para proteger la democracia, para que todos los diputados y senadores de México puedan hacer tranquilamente sus funciones sin ningún tipo de presión, pues aquí ella los está utilizando para evadir, para esquivar todo este tipo de operativos de seguridad vial, que lo tendrían que hacer porque al final de cuentas ella, estuve viendo el video, ella no se dejó revisar ahí en ese alcoholímetro, entonces no se supo muy bien si iba o no alcoholizada esta senadora. Entonces ya, porque si de verdad iba alcoholizada, imagínense ahorita pues hay muchos accidentes viales, eso en sí ya implica una situación de peligro, no solamente para ella, sino también para todas las personas que están alrededor o que circulan alrededor de ella, mientras ella siga manejando en estado de ebriedad, que como les digo, pues no se dejó revisar, no se supo muy bien. A diario vemos pues accidentes de tránsito. Yo aquí también he publicado en algún momento noticias de ese tipo, pues las personas que conducen en estado de ebriedad provocan muchos accidentes viales, sin contar pues también las pérdidas humanas, las pérdidas materiales, o sea, es muy peligroso todo esto y sí me parece bastante irresponsable por parte de la actitud de esta senadora que pues haya conducido en estado de ebriedad presuntamente. Vamos a verlo de nuevo. Porque somos senadores, les guste o no les guste, vengamos como vengamos, gente que tenemos fuera, hasta cierto. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora. O sea, al fin de cuentas soy senadora. Y a mí me votaron. O sea, venía el nombre de mi propietaria y venía el nombre mío. Yo gané por votos y soy suplente de senadora. Sí, yo entiendo que entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden. Vengamos pedos, no vengamos pedos, no pueden hacerlo, porque somos senadores. Yo te estoy diciendo, si no me crees,
les guste o no les guste. ¿Cómo ven que porque es senadora, les guste o no, ella puede andar borracha o peda por todos lados, por todo México, y aunque no les guste a las autoridades, pues le vale? Muy, muy pésimo el mensaje también que está dando, independientemente, como les digo, si andaba en estado alcohólico o ebria, como comúnmente se dice, pues ya no se supo, pero sí es un peligro bastante. Ella como senadora tendría que poner el ejemplo, pero muy, muy terrible. También quise hablar de todo este tema porque ahorita, como les digo, hay un tema ahí con los líderes de Morena, con algunos integrantes de este partido, que si bien ahorita, independientemente pues del PRI, del PAN, Morena representa pues la mejor opción, digamos también, pero con este tipo de actitudes que salen constantemente, pues se ven mal, bastante pésimo. Siento que algunos líderes de Morena piensan que tienen como una carta abierta para hacer lo que ellos quieran y no es así, no es como ellos piensan. La verdad que en algún momento el pueblo, como les dije al inicio de este video, el pueblo se los va a cobrar todo esto porque ya hay ciertos líderes de Morena y algunos por ahí que andan, pues que están haciendo lo que quieren, como ese tipo de prácticas que hacía el PRI y el PAN anteriormente. Ya saben, el tema de la opulencia, el tema de los derroches, de los carros, de las camionetotas blindadas, de los relojes así caros. Este reloj que yo traigo es del pasaje, el pasaje a México. Entonces, pues no, ellos ahorita hay bastantes líderes que he visto con relojes de millones de dólares, de millones de pesos también, no hay que exagerarle, pero sí andan exhibiendo los relojes caros, los zapatos de marca, las camisas, los trajes, las corbatas de marca, en fin, viajes al extranjero. Como les dije, chequen mis demás videos, ya hablé de los viajes de algunos líderes, que no voy a mencionarlo ahorita también para no seguir con ese tema golpeteando, pero también es importante hablarlo. Ahorita hay muchas personas, sobre todo que están del lado de Morena, que no hablan de estos temas simplemente por no querer golpetear a ese partido, pero como les dije yo, en infinidad de ocasiones yo no pertenezco a ningún partido, si bien soy obradorista. Yo estoy de acuerdo con los principios de Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar, no traicionar. Estoy de acuerdo con el humanismo mexicano que difundió Andrés Manuel López Obrador, también con lo que continúa haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Voté por ellos, pero no significa que debemos de solapar este tipo de actitudes que ya se están haciendo bastante común en algunos morenistas, como les digo, en algunos integrantes, líderes o senadores, como en este caso, que piensan que el pueblo no se da cuenta o que no les vamos a decir nada, que todo lo vamos a permitir, y no es así. No es esto como están pensando bastantes morenistas. Yo pienso que este tipo de acciones donde se aprovechan de sus cargos, ya sea para evadir la ley o para de alguna forma favorecerse también, que hay muchos que se están favoreciendo con sus puestos, pues el pueblo, de alguna forma el pueblo se los va a castigar más adelante cuando quieran el voto del pueblo, cuando vengan a pedir el voto. Entonces ahí es cuando el pueblo pues les va a demostrar su rechazo a estos líderes de Morena, después de que ellos empiezan a ver que pierden gobernaturas en algunos estados, pues van a ver que van a preguntarse qué pasa. Y sí deben de poner atención bastante en este tipo de actos, porque ya se está volviendo algo muy común en ciertos líderes de Morena, que constantemente estamos viendo cómo salen este tipo de videos pésimos. De mi propietaria y venía en nombre mío. Yo gané por votos y soy suplente de senadora. Sí, yo entiendo que Entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden. Vengamos pedos, no vengamos pedos, no pueden hacerlo, porque somos senadores. ¿Cómo ven? O sea, que si va peda o no le pueden revisar. Eso está mal. Tengo entendido que sí tienen, como les dije en un principio, responsabilidad civil. Se les puede demandar por hacer uso, este tipo de acciones que hacen para evadir ciertas regulaciones
pues de seguridad o como en este tipo de operativos del alcoholímetro, pues es muy aparte de las funciones que tengan los diputados y senadores, entonces sí lo pueden demandar. La tendrían que separar de Morena, porque no puede estar una persona así pésimo también, porque argumentó que obtuvo votos, aunque sea suplente, la senadora por la cual está supliéndola, pues por ese medio obtuvo votos, pero pues ya son votos que está perdiendo ahí Morena con esta persona. Muy lamentable, la verdad, que suceda todo esto. Y también otra situación que estuve viendo, muy lamentable, todas esas personas que están solapando esto, o sea, o por lo menos que no están hablando. Y hablo también de todos los seguidores de Morena, porque hay muchos que se enojan cuando alguna persona habla de esto, piensan que van en contra del partido, y no, quiero dejarlo bien en claro, no estoy criticando al partido en sí o a Morenas, sino o al movimiento de la Cuarta Transformación. Estoy criticando las actitudes prepotentes y nefastas de ciertos líderes de Morena, como este caso. Esta persona se está viendo bastante prepotente en ese momento. ¿Qué es eso de andar utilizando su fuero? Argumentando que ella sí tiene fuero y que se jodan todos los demás que no lo tienen, pero ella por ese motivo ya es libre de andar alcoholizada manejando y pues evadiendo cualquier alcoholímetro. O sea, ¿qué mensaje está dando? Pésimo, muy, muy terrible. Por eso sí quise hablar de este tema. Y bueno, ya me dejarán ustedes sus comentarios, qué opinan de todo este tema que les acabo de hablar, ya la están apodando la Lady Alcoholímetro. Lady Alcoholímetro. Pero bueno, quiero seguirlos invitando a que chequen mis demás videos, que se suscriban al canal, que compartan los videos, activen la campanita de notificaciones. Constantemente estoy subiendo videos, entonces sí me parece muy agradable ver también a las personas que están apoyando este canal. Con su apoyo, este canal pues sigue creciendo de a poquito, pero sigue creciendo constante. Entonces sí, también quiero agradecer a todas las personas que me dejan un comentario aquí o en mis redes sociales. Con su apoyo este canal pues va a seguir creciendo y eso me da mucho gusto y mucha satisfacción. Me da muchas ganas de hacer videos continuamente. Entonces sí quiero seguirlos invitando a que se suscriban, chequen que tengan activada la campanita y también dejen su like. Nos vemos en el siguiente video. Voy a tratar de hacer otro. Nos vemos y que pasen una bonita tarde. Bye.